El control del asma en el paciente asmático definitivamente es una de las cosas más importantes a las cuales debemos apuntar los médicos tratantes, ya sea médico de atención primaria, médico pediatra, médico general o médico alergólogo, para garantizar que ese paciente con asma tenga, por así decirlo, en la menor medida complicaciones evitables secundarias a su enfermedad. El control del asma es demasiado estricto porque siempre que tenemos inflamación o siempre que tenemos síntomas, vamos a estar, por así decirlo, generando cicatrices en nuestro pulmón o vamos a estar alterando la función pulmonar de un paciente que probablemente vayamos a necesitar en un futuro y vamos a estar restringiendo ese desarrollo pulmonar de nuestro paciente y haciendo remodelaciones en la estructura pulmonar de nuestro paciente. Y son cambios o remodelaciones o consecuencias que son evitables con un adecuado tratamiento. Entonces, para que tengamos en cuenta siempre conocer que el paciente asmático se debería, en teoría, cuando está bien tratado y cuando tiene los medicamentos adecuados o está con la correcta inmunoterapia, se debería comportar exactamente igual que un paciente no asmático. Para efectos prácticos les voy a dar 4 tips a los cuales deberíamos apuntar en el paciente con diagnóstico de asma. El primero es que el paciente no debería tener síntomas más de 2 veces al día por semana, que el paciente no debería tener absolutamente ninguna limitación de sus actividades de la vida diaria en la semana. Tercero, que el paciente no debería tener ni un solo despertar en la noche, ningún despertar nocturno por culpa de asma en la semana. Y cuarto, que el paciente no debería tener que usar medicamento de rescate más de 2 veces en la semana. Cuando cumplimos estas 4 condiciones, hablamos de un control completo de asma según la guía internacional GINA y debemos tener en cuenta que es el objetivo al cual debemos apuntar con nuestros pacientes. Debemos siempre tener en cuenta cosas importantes y es hablar con el paciente, evaluar cómo el paciente está usando su tratamiento y reevaluar o volver, por así decirlo, a gestionar cambios en el paciente en caso tal que sean necesarios con el fin de lograr ese control. Recordemos que también es muy importante tratar las comorbilidades o las otras enfermedades que existen al mismo tiempo que el asma y las principales definitivamente son la rinitis, la obesidad, el tabaquismo, entre otras. Por alergología, tenemos que tener en cuenta que al menos hasta el 80% o más de los pacientes asmáticos con asma alérgica tienen también rinitis alérgica. Y en viceversa, hasta el 30% de los pacientes con solo rinitis podrían tener asma también en su vida. Son 2 patologías o 2 comorbilidades, que van muy de la mano. Debemos tener en cuenta que deben estar ambas controladas, ya que muchas veces tenemos un asma difícil de tratar, el cual no es un asma grave siempre, sino que es un asma en la cual no logramos tratamiento a pesar de hacer las cosas de forma debida, y cuando investigamos más a fondo, sabemos que el paciente tiene alguna otra patología, muchas veces rinitis no controlada, y esto es lo que nos exacerba los síntomas. Definitivamente es fundamental investigar el tipo de asma en el paciente, ya que dado el diferente tipo de asma, si es asma alérgica o asma no alérgica, podríamos plantear diferentes alternativas terapéuticas. En el caso del asma alérgica tenemos la inmunoterapia alérgeno-específica, la cual está indicada en todos los subtipos de asma alérgica controlada y puede ser una excelente alternativa para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, disminuir las hospitalizaciones, disminuir las dosis de medicamentos inhalados. Por último, quiero aclarar que hay muchos mitos respecto a los medicamentos inhalados en el tratamiento de los pacientes con asma, que vuelven al paciente dependiente, que retrasan el crecimiento, que disminuyen la talla final del crecimiento, que dan obesidad, muchísimas cosas. Y quiero decirles que definitivamente está claro que cuando se usa el tratamiento adecuado en el paciente correcto, a la dosis correcta, el beneficio de usar el medicamento o de usar el inhalador pulmonar supera por miles el riesgo y es mucho mayor el beneficio
en este paciente que no hacer tratamiento. Entonces siempre confíen en su médico, siempre sigan sus indicaciones y sus recomendaciones. Pueden preguntarle también a su médico si son candidatos a inmunoterapia. Y por último, recuerden que el tratamiento del asma es completamente estricto y los síntomas deben estar completamente bien controlados para hablar de control. Y recuerda, no más alergias.